5 amigos entraron en el bosque en una cálida tarde de verano y nunca más se les volvió a ver, dejando solo silencio donde antes resonaba la risa. Años después, un único hallazgo reveló que la verdad de lo que había sucedido era mucho más aterradora de lo que nadie había imaginado. El aire de octubre era fresco y cortante, impregnado del olor a hojas húmedas y pino, cuando 5 amigos salieron del camino de grava y se adentraron en el borde del bosque de Ashbury. Sus risas eran fuertes al principio, rebotando entre los troncos. Pero pronto, el bosque las devoró, dejando solo el crujir de las botas y el tintinear del equipo mientras avanzaban por el estrecho sendero. El plan había sido sencillo: un fin de semana de campamento para celebrar el final de la secundaria y el último otoño antes de dispersarse hacia trabajos y la universidad. 2 parejas iban al frente, caminando tan cerca que sus manos se rozaban, mientras detrás de ellos marchaba el más joven, un hermano decidido a no quedarse atrás. Llevaban brillantes tiendas de campaña atadas a sus mochilas, una nevera equilibrada en un pequeño carrito y bolsas repletas de comida y mantas. Una de ellos, Lila, llevaba su bufanda roja, aunque hacía demasiado calor para ello, diciendo que mantendría alejados a los espíritus del bosque. Su novio Ryan se burlaba, tirando de la punta de la bufanda y riendo, pero ella solo sonrió, apartándose el cabello de los ojos y apurando el paso. Mark y Dana lo seguían, firmes y callados, el tipo de pareja que hablaba más con miradas que con palabras. Detrás de ellos, Jesse, el hermano menor de Mark, cargaba una caña de pescar sobre el hombro, sus ojos saltando entre las sombras como si el bosque estuviera vivo. Los árboles se hicieron más densos a medida que avanzaban, sus ramas entretejiéndose por encima hasta que la luz se redujo a tenues franjas pálidas. Habían prometido a sus padres que darían señales al atardecer, pero la señal desapareció pronto, desvaneciéndose cuanto más se internaban. Ryan bromeaba sobre dejar atrás el mundo moderno, llamando al bosque un reino intacto por el tiempo, pero Dana fruncía el ceño ante la quietud del aire, como si el bosque escuchara. Al final de la tarde, llegaron a un claro junto a un arroyo, un lugar perfecto para acampar. Encendieron una fogata, asaron malvaviscos y contaron historias que se prolongaron hasta el anochecer. Lila cantó suavemente, su bufanda brillando roja a la luz del fuego, y por un momento pareció que el mundo exterior no existía. Cuando el fuego se apagó, se metieron en sus tiendas, sus voces desvaneciéndose bajo el frío manto de las estrellas. La mañana nunca llegó para las familias que esperaban. Los 5 amigos no regresaron. Para la tarde del domingo los padres caminaban de un lado a otro, llamando a teléfonos que sonaban sin respuesta. El lunes, la policía fue notificada, y el camino de grava se llenó de vehículos, perros de búsqueda tensando las correas mientras tiraban hacia el bosque. Voluntarios cargaban linternas y gritaban nombres entre los árboles, sus voces devoradas por el mismo silencio que se había llevado a los 5. No se halló rastro alguno en esos primeros días frenéticos, solo los autos abandonados en el borde del bosque, con las puertas cerradas, y las radios aún sintonizadas en la misma estación local. El pueblo murmuraba. Y para el final de esa semana, el bosque de Ashbury dejó de ser un lugar para picnics o paseos dominicales. Se convirtió en un lugar de ausencia, un lugar que había cerrado en torno a 5 vidas jóvenes, y se negaba a dejarlas ir. El pueblo de Ashbury era lo bastante pequeño para que las noticias viajaran más rápido que el tren de la mañana, y para el segundo día de la desaparición de los amigos, el pánico ya había echado raíces como un fuego extendiéndose entre hierba seca. Las madres se reunían en la cafetería agarrando tazas de café que nunca bebían, sus voces bajas pero agudas, mientras los padres se agrupaban en los escalones del juzgado, brazos cruzados sobre el pecho, como si se prepararan contra algo que no podían combatir. El bosque se había llevado a sus hijos, y nadie podía comprender cómo había sucedido sin un sonido, sin un rastro. Los volantes se imprimieron apresuradamente en la biblioteca, la tinta aún manchando bajo dedos desesperados, cada hoja mostrando las sonrisas de Lila, Ryan, Mark, Dana y Jesse. Las vitrinas de las tiendas se llenaron con sus imágenes. Los postes de luz se cubrieron hasta que el pueblo se parecía menos a sí mismo y más a un lugar acosado por fantasmas que aún no habían sido declarados muertos. Los niños susurraban en los pasillos de la escuela, preguntándose si había monstruos en el bosque, mientras los maestros trataban de mantener el orden
aunque sus propios ojos se desviaban hacia los pupitres vacíos. La oficina del alguacil, normalmente un rincón tranquilo donde las multas de estacionamiento y las disputas menores llenaban el registro, se convirtió en el centro de una tormenta. Los teléfonos no dejaban de sonar, los voluntarios firmaban sus nombres en hojas de control, y los ayudantes repartían linternas y mapas con la expresión grave de quienes sabían que el tiempo jugaba en contra. Cada hora que pasaba alejaba más la esperanza de una explicación sencilla. La segunda noche, los grupos de búsqueda regresaron con las manos vacías, las botas llenas de barro, los ojos hundidos. El sonido de su regreso al pueblo era casi peor que el silencio de su partida, porque cada vez las familias corrían a recibirlos con esperanza latiendo en el pecho, solo para ver la fatiga en un gesto negativo o la lenta bajada de una linterna. Era un ritmo de esperanza y desesperación que desgastaba al pueblo hasta los huesos. Las discusiones no tardaron en estallar, algunos acusando al alguacil de no moverse lo bastante rápido, otros culpando a los padres por dejar que sus hijos acamparan en el bosque. Viejos rencores resurgieron, avivados por el dolor. Y sin embargo, bajo la ira se escondía un miedo compartido que mantenía a todos unidos. Ashbury no era un lugar donde los niños desaparecieran, al menos no hasta ahora. Para la tercera mañana, la plaza del pueblo estaba abarrotada de reporteros con cámaras y micrófonos, sus preguntas agudas y descuidadas, cortando la frágil calma como cuchillos. Los padres apartaban el rostro, protegiéndose, mientras el alguacil hablaba brevemente de los esfuerzos en curso y se negaba a especular. Tras sus palabras, se ocultaba la verdad que todos ya sentían. El bosque había devorado a 5 jóvenes, y cuanto más buscaban, menos sentido tenía. Por la noche el pueblo se volvía insoportablemente silencioso, las puertas cerradas temprano, las luces encendidas en las ventanas hasta el amanecer. Ashbury siempre había sido un lugar seguro, pero con cada día que pasaba se convertía en algo distinto, un pueblo marcado por el miedo, un pueblo esperando noticias que no quería escuchar. La búsqueda de los 5 amigos desaparecidos se extendió por el bosque de Ashbury como una fiebre que no cedía. Para el cuarto día, los caminos estrechos que conducían al bosque estaban abarrotados de vehículos, algunos patrullas y camiones de guardabosques, otros conducidos por vecinos que habían llegado a ayudar con nada más que linternas y determinación. Helicópteros sobrevolaban las copas de los árboles, sus aspas cortando el aire en un ritmo constante, mientras abajo los voluntarios formaban líneas y se adentraban en la maleza, gritando nombres que se desvanecían en el silencio verde. El bosque era vasto, más de 20 millas cuadradas de raíces enredadas, empinadas crestas y suelos pantanosos, y por cada paso hacia adelante parecía empujar los dos hacia atrás. Los perros tiraban de sus correas, hocicos hundidos en hojas que contenían demasiados olores. A veces ladraban con fuerza, encendiendo una chispa de esperanza en las filas, pero siempre terminaba en nada más que una madriguera de zorros o huellas de ciervos. Los ayudantes colgaban cintas naranjas para marcar por dónde habían pasado, pero pronto ondeaban inútiles en el viento cuando la magnitud de la tarea quedaba clara. La gente comenzó a murmurar que el propio bosque estaba engullendo cada esfuerzo, escondiendo sus secretos con una paciencia que ningún humano podía igualar. El alguacil ordenó buzos en arroyos y estanques, temiendo que los niños hubieran caído y se hubieran ahogado. El agua turbia no ofreció más que algas y barro, los buzos emergiendo con el rostro pálido y la cabeza sacudiéndose. Cabañas de caza fueron forzadas, sus puertas crujiendo para revelar nada más que polvo y un tenue olor a moho. Guardabosques recorrieron cuevas con faroles, sus voces rebotando en ecos huecos, como si la tierra misma se burlara de ellos. Cada día terminaba igual. El sol se escondía tras las crestas y los equipos regresaban al pueblo, sus cuerpos cubiertos de barro, sus gargantas ásperas de tanto gritar. Las familias esperaban cerca del juzgado, aferrándose a las mangas de cualquiera con uniforme, sus ojos buscando una señal, pero nunca llegaba. Se instalaron tiendas en el gimnasio de la escuela para hospedar a voluntarios de fuera, pero ni siquiera la vista de extraños ansiosos por ayudar calmaba la punzada del fracaso. Al final de la primera semana, el agotamiento apagó el filo agudo del pánico y dejó solo una pesada desesperación. Los mapas en la pared del alguacil estaban cubiertos de líneas rojas mostrando dónde ya habían buscado, hasta que el bosque parecía menos un paisaje y más una herida. Sin importar cuántos senderos cruzaran,
cuántas crestas escalaran, los amigos seguían desaparecidos, como si los árboles mismos se hubieran cerrado tras ellos. La palabra que nadie quería decir comenzó a tomar forma en los rincones susurrantes de la cafetería y en las oraciones murmuradas en las bancas de la iglesia. Perdidos, no vagando, no escondidos, sino perdidos en una forma que significaba que quizás nunca serían encontrados. La primera semana de búsqueda unió a las familias, madres aferrándose unas a otras, padres caminando de un lado a otro en los escalones del juzgado con hombros tensos y mandíbulas apretadas, unidos por el miedo y la desesperada esperanza de que sus hijos salieran del bosque con vida. Pero a medida que los días se estiraban en semanas, comenzaron a aparecer grietas en el frágil lazo que el dolor había tejido. Las reuniones en el juzgado se volvieron tensas, voces elevándose sobre las actualizaciones del alguacil, discusiones estallando sobre lo que se había hecho y lo que se había pasado por alto. El padre de Ryan acusó a Mark de haber llevado al grupo demasiado lejos del sendero, sus palabras cargadas de culpa, mientras la madre de Mark le replicaba que había sido Ryan quien siempre se había arriesgado, insistiendo en tomar caminos que nadie más quería. En una reunión, la madre de Dana estalló en lágrimas, asegurando que si Jesse no hubiera rogado por ir, el viaje nunca habría sucedido. Su dolor se convirtió en reproche, y los padres del muchacho más joven se quedaron en silencio, rostros pálidos con el peso de palabras que no podían retirarse. El alguacil intentó calmarlos, recordando a todos que la culpa era del bosque y no de los niños, pero sus palabras cayeron vacías contra el dolor crudo de padres que no encontraban respuesta. Viejos rencores comenzaron a resurgir, disputas dormidas durante años ahora alimentadas por el miedo. El tío de Ryan habló de deudas no saldadas y favores nunca devueltos, mientras el padre de Mark murmuraba sobre paternidad irresponsable. Cada conversación parecía girar de nuevo hacia quién había fallado, quién no había hecho lo suficiente, quién había tomado la decisión que había llevado a esta desaparición. En las vigilias de la iglesia, antes marcadas por oraciones silenciosas y velas temblando en el viento otoñal, los susurros se colaron entre las bancas. Algunos decían que una familia estaba demasiado tranquila, demasiado resignada, como si supieran más de lo que admitían. Otros afirmaban que ciertos padres buscaban atención, que sus lágrimas eran por ellos mismos y no por los niños. La unidad que había sostenido al pueblo comenzó a fracturarse en sospechas, cada familia guardando su dolor como si fuera un secreto que nadie más podía compartir. La vida en casa también cambió. Las comidas se comían en silencio o no se comían. Los padres se sentaban en cocinas oscuras, mirando tazas de café frías, mientras las madres caminaban de cuarto en cuarto, doblando mantas que no serían usadas, alisando almohadas en las que ninguna cabeza descansaría. Los hermanos quedaron para presenciar el desmoronamiento, su propio dolor enterrado bajo el peso de padres que parecían discutir más con cada noche que pasaba. Para fin de mes, los grupos de búsqueda se redujeron, llegando cada día menos voluntarios. Las familias, antes unidas por un propósito común, ahora se evitaban en el mercado y cruzaban la calle para no hablarse. Lo que había empezado como una comunidad unida contra un misterio cruel se había convertido en una reunión de hogares rotos, cada familia fragmentándose bajo la verdad insoportable de que los niños seguían desaparecidos y que alguien, de alguna manera, debía ser culpable. La búsqueda se había prolongado más allá del primer mes, y aunque la versión oficial era que aún quedaba esperanza, el pueblo de Ashbury ya no creía en respuestas simples, sin cuerpos, sin pertenencias más allá de algunos restos, y sin un rastro claro. El silencio alrededor de los 5 amigos desaparecidos crecía más pesado cada día. En ese silencio comenzaron a brotar teorías como maleza entre pavimento resquebrajado. Al principio, los susurros se mantenían bajos, compartidos en cocinas o sobre un café en la cafetería, pero pronto se extendieron hasta que todos cargaban con su propia versión de lo que había pasado en el bosque. Algunos creían que el grupo había sido atacado por animales salvajes. El bosque albergaba osos negros, coyotes, incluso rumores de pumas bajando de las crestas del norte. Era una historia fácil de contar, una que explicaba lo repentino, la desaparición sin aviso. Sin embargo, no se halló sangre, ni ropa rasgada, ni huesos, y los perros de búsqueda no captaron olor alguno de miedo o violencia. La idea fue fuerte durante una semana,
Luego se desvaneció tan rápido como había surgido. Otros hablaban de manos humanas. Los cazadores conocían bien el bosque, y más de un vagabundo había sido sorprendido merodeando cerca de viejas cabañas en años anteriores. Algunos susurraban de hombres sin ley, que usaban lo profundo del bosque para ocultar cosas que era mejor no mencionar. La idea de un secuestro se difundió rápido, y pronto todo extraño en el pueblo fue recibido con sospecha, cada forastero mirado como si pudiera cargar el secreto de los 5 desaparecidos. Hubo quienes recurrieron a algo más oscuro aún. Ashbury siempre había cargado viejas historias, relatos de luces de linterna moviéndose entre los árboles sin viento, de voces llamando desde ninguna parte, de figuras vistas entre las ramas. La mayoría desechaba estas historias como tonterías de cazadores después de demasiado licor, pero con 5 vidas jóvenes perdidas, las historias ya no parecían tan fáciles de reír. En la vigilia de la iglesia, una anciana se puso de pie y afirmó que el bosque había reclamado a los niños como pago, que había estado hambriento demasiado tiempo. Sus palabras trajeron un silencio incómodo, y aunque el pastor trató de convertir el momento en oración, nadie olvidó lo que ella había dicho. Las teorías dividieron aún más a las familias. Los padres de Ryan se aferraban a la idea de un crimen cometido por un extraño, exigiendo que el alguacil buscara más allá de Ashbury, mientras la madre de Mark insistía en que había sido el propio bosque el que los había tragado. El padre de Jesse creía en un accidente, una caída en algún barranco oculto, aunque el alguacil ya había enviado equipos por todas las crestas. Los padres de Dana se negaban a hablar en público, su silencio alimentando más especulación. Cada teoría ofrecía consuelo a algunos y desgarraba a otros con un nuevo dolor. Para el invierno, la búsqueda oficial se había ralentizado, dejando solo los susurros atrás. En cafeterías, en bancas de iglesia, en pasillos de escuela, la gente repetía las mismas preguntas. ¿Se habían escapado los niños? ¿Los había tomado alguien? ¿Había exigido el bosque un precio? Con cada día que pasaba, la verdad parecía más lejana, y las teorías más fuertes, hasta convertirse en lo único a lo que podían aferrarse. En las primeras semanas de la búsqueda, el alguacil se aferraba a cada fragmento de evidencia, como un hombre que se ahoga al madero, y el pueblo lo seguía con igual desesperación, pero cada hallazgo que prometía claridad solo profundizaba el misterio. El primer hallazgo llegó cerca del arroyo que cortaba el extremo norte del bosque, donde un voluntario divisó un trozo de tela enganchado en un arbusto con espinas. Era azul pálido, desgastado, y su tamaño coincidía con la manga de la chaqueta de Dana. La pieza fue embolsada, fotografiada y llevada de regreso al pueblo como un objeto sagrado, pero no se hallaron huellas cercanas, ninguna otra señal de que los amigos hubieran estado allí. Las pruebas forenses confirmaron que era tela de fabricación humana, pero no revelaron sangre, ni lucha, ni rastro alguno de los desaparecidos. Unos días después, un grupo de búsqueda encontró una pantalla de teléfono rota tirada en el barro junto al sendero de la cresta. Los padres de Ryan contuvieron la respiración, pero el alguacil explicó que el modelo era antiguo, gastado por años de exposición a los elementos. Podría haber pertenecido a cualquier excursionista, perdido mucho antes de que los 5 entraran al bosque. Aún así, fue pasado de mano en la reunión del juzgado, el vidrio brillando bajo la luz fluorescente, como si pudiera susurrar una verdad que nadie más escuchaba. La esperanza volvió a encenderse cuando se descubrió una huella de bota cerca del pantano, sus bordes nítidos en el barro. Fue fotografiada y medida, y el tamaño sugería a Jesse. La búsqueda se concentró intensamente en esa zona, buzos avanzando hasta la cintura en el agua fría, mientras los ayudantes marcaban el terreno con banderas naranjas. Pero el rastro terminó tras unos pocos pasos. La huella quedó sola, aislada, como si la persona que la dejó hubiera entrado al bosque y luego desaparecido en el aire. El hallazgo más cruel fue una pulsera de dijes, desenterrada en la base de un cedro por una niña que había venido a ayudar con sus padres. La madre de Lila se desplomó cuando la reconoció, el diminuto corazón de plata y la estrella de esmalte descascarado demasiado familiares para confundirlos. Por un breve momento, todos creyeron que la búsqueda estaba a punto de concluir, que la pulsera significaba que estaban cerca de la verdad. Sin embargo, la tierra alrededor del árbol estaba intacta, sin huellas, sin pertenencias descartadas.
La pulsera yacía allí como si hubiera sido colocada a propósito, una ofrenda o una broma cruel, y sin contexto se convirtió en otra pregunta, añadida a la creciente pila. Cada pieza de evidencia fue registrada, sellada en bolsas y alineada en la sala de pruebas de la oficina del alguacil, una fila de objetos que no ofrecían respuestas. Los voluntarios comenzaron a perder la fe, sus hombros cayendo cuando otro hallazgo resultaba inútil. El bosque parecía burlarse de ellos, ofreciendo migajas pero ningún camino, pistas, pero ninguna resolución. Para el segundo mes, las familias dejaron de correr a cada reunión con rostros expectantes, porque cada vez se iban con corazones más pesados. La evidencia no conducía hacia adelante, no conducía a ningún lado. Cuando el invierno se asentó sobre Ashbury, la búsqueda se había reducido a la sombra de lo que había sido en aquellas frenéticas primeras semanas. El alguacil aún ofrecía informes, aunque menos personas acudían, y los mapas en la pared de su oficina ya no se actualizaban con nuevas líneas rojas. Los ayudantes aún recorrían los bordes del bosque, pero sus pasos eran más lentos, sus voces más bajas, e incluso los perros parecían percibir la inutilidad. El caso que una vez consumió al pueblo estaba resbalando hacia el silencio, y el silencio era mucho más difícil de soportar que el caos. Las familias que antes habían estado hombro con hombro ahora se mantenían aparte, su dolor volviéndose hacia adentro. El padre de Ryan ya no asistía a las reuniones en el juzgado, eligiendo en cambio sentarse en su porche cada noche con la luz del pórtico encendida, como si esperara que su hijo subiera los escalones. La madre de Dana cerraba sus cortinas con fuerza, negándose a ver los volantes aún pegados en cada poste de luz, los rostros de los 5 mirándola como si preguntaran por qué nadie había ido por ellos. El propio pueblo parecía drenado de color, las tiendas en silencio, las bancas de la iglesia medio vacías, las conversaciones cortadas. El alguacil admitió lo que nadie quería escuchar. Sin nuevas pruebas, sin pistas frescas, el caso tendría que reducirse. No fue una decisión tomada con crueldad, sino con agotamiento. Los investigadores estatales se marcharon, los helicópteros ya no sobrevolaban y las tiendas de campaña fueron retiradas. Lo que quedó fue una pila de archivos, un estante de pertenencias embolsadas que no explicaban nada y un bosque que permanecía indiferente a la pérdida humana. Los rumores llenaron el vacío donde las voces oficiales guardaban silencio. Algunos afirmaban que los amigos habían decidido huir, que habían planeado su desaparición desde el principio, dejando atrás a padres que nunca los habían conocido realmente. Otros insistían en que el bosque los había reclamado, que no había explicación basada en la razón, solo en algo más antiguo y oscuro. Estas historias se propagaron por el pueblo como humo, enroscándose en cada conversación, hasta que hecho y miedo se convirtieron en uno solo. El tiempo apagó la urgencia, pero agudizó la tristeza. Llegaron los aniversarios, velas encendidas en los escalones del juzgado, oraciones susurradas al viento otoñal. El primer año terminó sin respuestas, luego el segundo. Los volantes se volvieron quebradizos bajo la lluvia, sus colores desvaneciéndose, hasta que parecían más memoriales que súplicas de ayuda. Los niños que alguna vez pronunciaban los nombres de los desaparecidos cada día crecieron, sus recuerdos debilitándose, hasta que los ausentes se convirtieron más en leyenda que en personas. Para el 5.º año, Ashbury hablaba cada vez menos de los amigos desaparecidos, como si decir sus nombres pudiera reabrir una herida que ya había cicatrizado. El caso se había enfriado, y aunque el alguacil aún mantenía sus archivos al alcance, incluso él sabía la verdad. Sin un milagro, el bosque nunca los devolvería. Cuando pasaron 5 años, la desaparición de los amigos de Ashbury se había convertido más en recuerdo que en titular, aunque el caso nunca fue realmente olvidado. Las familias mantenían encendidas las luces de sus porches. Aún se realizaban pequeñas vigilias cada octubre, y el alguacil, ahora más viejo y cansado, seguía guardando los archivos ordenados sobre su escritorio. Lo que cambió no fue el dolor sino las herramientas disponibles. La tecnología se había infiltrado incluso en los rincones más tranquilos de Iowa, y fue este lento avance el que reavivó el caso. En los primeros años, los equipos de búsqueda se habían basado en mapas dibujados a mano y helicópteros escaneando las crestas con la vista desnuda.
Para el año 2019, aficionados volaban drones sobre campos de cultivo, niños los corrían en praderas abiertas y departamentos de policía de pequeños pueblos aprendían a usarlos en ejercicios de entrenamiento. Cuando uno de los nuevos ayudantes sugirió volar drones sobre el bosque de Ashbury, la idea pareció casi desesperada, pero ofrecía algo que nunca se había intentado. El bosque podía verse desde arriba con detalle nítido, sus copas perforadas por cámaras capaces de inclinarse y flotar de maneras en que los helicópteros jamás podrían. Al principio fueron las propias familias quienes impulsaron el esfuerzo. El tío de Ryan había comprado un dron para su negocio de construcción, usándolo para inspeccionar techos, y ofreció llevarlo al bosque. Pronto se unieron otros, aficionados de pueblos cercanos que habían escuchado la historia y querían ayudar. Se reunían los fines de semana, desplegándose en los campos del borde del bosque, lanzando pequeñas máquinas zumbantes al cielo. Desde el suelo parecían insectos girando alto sobre las copas, pero en sus monitores las imágenes eran nítidas e inquietantes. Veían senderos de ciervos serpenteando como venas bajo la maleza, arroyos brillando con luz, y en algunos lugares sombras donde los árboles eran tan densos que ni siquiera las cámaras podían atravesarlos. El alguacil fue cauteloso, recordándoles que la evidencia debía manejarse con cuidado, pero incluso él admitió que los drones mostraban partes del bosque que nadie había logrado explorar completamente antes. Horas de video se almacenaban en portátiles, vecinos reuniéndose por la noche en el ayuntamiento para ver las grabaciones proyectadas en una pared. La gente se inclinaba en sus sillas plegables, buscando cualquier destello de movimiento, cualquier forma antinatural entre los árboles. Era a la vez esperanzador y doloroso, un recordatorio de que las respuestas podían haber estado allí todo el tiempo, escondidas en lugares que nadie había alcanzado. Los primeros meses no dieron más que interminables tonos verdes y marrones, el pulso tranquilo del bosque capturado desde arriba. Sin embargo, el simple acto de mirar, el simple uso de esta nueva tecnología, dio al pueblo algo que había carecido durante años. Les dio movimiento, les dio la sensación de que el bosque ya no era un muro intocable de silencio, sino algo que finalmente podía ser visto, y quizás, finalmente, obligado a revelar lo que había escondido. El otoño de 2019 trajo un aire fresco a Ashbury, el tipo de clima que hacía sangrar los árboles en dorado y escarlata antes del largo sueño del invierno. En una clara mañana de sábado, un pequeño grupo se reunió al borde del bosque, llevando drones, portátiles y termos de café. El alguacil ya se había acostumbrado a estas reuniones, aunque rara vez asistía, dejando que las familias y voluntarios persiguieran cualquier esperanza que la tecnología pudiera ofrecer. Ese día, el tío de Ryan estaba allí, con su dron de construcción equipado con una cámara de alta resolución, y el hermano mayor de Mark se sentó cerca, listo para grabar cada segundo de vuelo. La máquina se elevó con un zumbido, ascendiendo por encima de las copas, hasta que el bosque se extendió como un vasto océano verde y dorado. En la pantalla del portátil, el dosel rodaba debajo de ellos, crestas y valles captando la luz. Al principio no era nada inusual, los patrones familiares de senderos de ciervos y arroyos brillando bajo el sol. Pero luego, cuando el dron se inclinó hacia el norte, algo inesperado apareció a la vista. En el centro de un hueco denso, oculto donde los árboles crecían más espesos, la cámara captó el contorno de una forma que no era natural. Era tenue, medio cubierto por ramas, pero lo bastante claro como para congelar todas las voces en el claro. Un rectángulo de madera desgastada, pálida contra la oscuridad del suelo del bosque, el techo de una estructura que ningún mapa ni memoria reconocía. El dron se mantuvo en el aire, la cámara acercándose, y los detalles se afilaron. Tejas deformadas, parches de musgo extendiéndose sobre la superficie, una chimenea rota e inclinada, un lugar que no figuraba en ningún registro de búsqueda de años anteriores. Alguien susurró que era una cabaña de caza, pero el alguacil, llamado rápidamente a la escena, negó con la cabeza. Todas las cabañas conocidas habían sido revisadas, y ninguna coincidía con lo que veían ahora. Esta se encontraba en un hueco tan empinado que era casi invisible desde el suelo, rodeada por un dosel tan denso que habría tomado días alcanzarla a pie. No estaba marcada en ningún registro ni escritura. Había estado oculta todo este tiempo, esperando. La emoción chocó con el temor. Las familias se inclinaron hacia la pantalla, sus manos temblando,
susurrando los nombres de sus hijos como si la imagen misma pudiera responderles. El alguacil ordenó lanzar más drones, rodeando desde distintos ángulos, capturando la forma desde todos los lados. La verdad era innegable. Una estructura se erguía en el corazón del bosque de Ashbury, intacta, invisible, oculta por al menos 5 años. El descubrimiento recorrió el pueblo antes incluso de que el dron aterrizara. Los teléfonos vibraban con mensajes, la cafetería se llenaba de especulación y los escalones del juzgado se abarrotaban de reporteros al anochecer. Por primera vez, desde que el caso se había enfriado, había algo tangible, algo nuevo, algo que podría explicar cómo 5 amigos habían entrado al bosque y nunca habían regresado. El bosque había guardado su secreto, pero ahora el cielo lo había traicionado, y todos en Ashbury sabían que el silencio estaba a punto de romperse. El descubrimiento de la estructura oculta en las imágenes del dron lo cambió todo. Durante 5 años, el caso había estado marcado por el silencio, pero ahora había movimiento, agudo e inmediato. En cuestión de días, el alguacil contactó a la oficina estatal y camiones sin marcas regresaron a Ashbury, cargando investigadores que una vez se habían marchado con las manos vacías. Su llegada fue más silenciosa que la primera búsqueda de años atrás. Sin helicópteros en el cielo, sin largas filas de voluntarios, solo un puñado de profesionales con cámaras, escáneres y herramientas que parecían más aptas para la guerra que para el bosque. El pueblo observaba desde los porches y escaparates mientras los oficiales se reunían en el juzgado, mapas extendidos sobre largas mesas, sus dedos trazando caminos a través del bosque. Para las familias era la reapertura de viejas heridas, pero también una oportunidad. Y las oportunidades eran raras. Riley Shaw, que había perdido a su hija Ayara, se paraba afuera del juzgado cada día, su rostro demacrado pero firme, recordando a cualquiera que quisiera escuchar que los niños no habían sido olvidados. Otros se mantenían a distancia, temerosos de una esperanza que pudiera derrumbarse de nuevo, pero sus ojos seguían cada paso de los investigadores. Cuando el equipo se internó en el bosque, la atmósfera cambió. Los caminos fueron bloqueados con caballetes y cintas, ayudantes apostados en cada sendero. Los reporteros regresaron, micrófonos en alto, sus preguntas recibidas con la misma negativa firme. Sin comentarios, la escena está activa. Se convirtió en las únicas palabras pronunciadas por los oficiales. Aún así, los rumores corrían más rápido que los hechos, historias de nuevas huellas, de firmas de calor, de susurros captados en extraños dispositivos. El silencio del alguacil solo alimentaba la especulación. Dentro del bosque el camino hacia la estructura era más difícil de lo que las imágenes sugerían. La maleza densa desgarraba uniformes, las pendientes empinadas ralentizaban el avance, y el equipo debía cargarse a pie durante millas. Los drones flotaban de nuevo sobre ellos, guiándolos más cerca, sus cámaras transmitiendo imágenes de regreso al puesto de mando montado en un campo. La estructura permanecía donde el dron la había revelado por primera vez, silenciosa e inmóvil, esperando en su hueco. Desde la distancia parecía casi ordinaria, como una cabaña abandonada, pero el secreto de su ubicación le daba peso, como si el propio bosque hubiera trabajado para mantenerla oculta. En el pueblo, las familias se reunían en la cafetería, viendo los noticieros en el televisor montado, sus rostros tensos. Las imágenes mostraban poco, solo oficiales moviéndose entre los árboles, pero la simple vista bastaba para reavivar la angustia de la espera. Algunos rezaban porque los niños aún pudieran ser hallados, otros temían lo que sucedería si al fin se descubría la verdad. Por primera vez en años, Ashbury vibraba con el zumbido de la expectativa. Las autoridades habían regresado. El bosque estaba siendo obligado a entregar sus secretos, y todos sabían que pronto, ya fuera en alivio o en horror, el largo silencio de los desaparecidos se estaba rompiendo, y el peso de lo que podía revelarse presionaba intensamente en cada corazón del pueblo. Cuando las autoridades finalmente llegaron al hueco, esperaban que la estructura fuera el misterio central, pero no fue la cabaña lo que los detuvo en seco. A pocos metros del techo podrido, medio oculto bajo enredaderas y hojas caídas, se alzaba algo más antiguo y extraño, un anillo de piedras incrustado profundamente en la tierra. Al principio los investigadores pensaron que eran los restos de una fogata, pero al despejar la maleza,
Quedó claro que no era un círculo hecho para calor. Las piedras eran demasiado grandes, demasiado uniformes y demasiado deliberadas para ser casualidad. Cada piedra estaba erguida, desgastada por años de lluvia y musgo, sus superficies marcadas con inscripciones que el equipo no pudo explicar al principio. Algunas estaban talladas con líneas y formas toscas, otras con patrones demasiado intencionales para ser accidentes. El círculo era lo bastante amplio como para que 10 hombres se pararan hombro con hombro dentro de él, y aunque la cabaña se hallaba a poca distancia, como si la estructura se hubiera construido después, en deferencia a ellas, el alguacil ordenó que se tomaran fotografías, cada ángulo documentado, y el equipo estatal trajo a un arqueólogo de la Universidad de Des Moines. El experto se arrodilló entre las piedras, apartando la tierra con una mano enguantada, su ceño fruncido mientras trazaba las inscripciones. Admitió que el trabajo era primitivo, quizá local, quizá de no más de un siglo, pero el propósito del círculo era más difícil de definir. Algunos en el equipo susurraron que parecía ceremonial, como los restos de un ritual abandonado hace mucho, pero otros lo descartaron como una curiosidad dejada por colonos o cazadores. Las familias se enteraron del hallazgo casi de inmediato, y las teorías se esparcieron como fuego. En la cafetería la gente hablaba de cultos, de reuniones secretas en lo profundo del bosque, de viejas historias que nunca se habían tomado en serio hasta ahora. Un anciano granjero afirmó haber visto linternas en esa parte del bosque cuando era niño, luces extrañas moviéndose entre los árboles, y sus palabras tuvieron más peso que nunca. Padres que durante mucho tiempo se habían aferrado a la idea de un simple accidente, ahora enfrentaban la posibilidad de algo más oscuro, y ese pensamiento era casi insoportable. El círculo de piedra se convirtió en el centro de cada conversación en Ashbury. La cabaña podía explicarse, un viejo escondite dejado a pudrirse, pero las piedras se resistían a la explicación, permanecían en silencio, cargadas de un significado que nadie podía descifrar, y las marcas parecían burlarse de los investigadores con su misterio. Los buscadores recorrieron el perímetro una y otra vez, con la esperanza de encontrar ropa o pertenencias, pero la tierra no entregó nada. Al anochecer, el alguacil admitió ante la prensa que el círculo existía, aunque se negó a especular sobre su significado. Aún así, la imagen se difundió por Internet, la foto aérea de piedras cubiertas de musgo dispuestas en un anillo perfecto, y con ella llegó un temor renovado. El bosque había revelado algo, pero no era consuelo. Era una pregunta tallada en la tierra, un recordatorio de que algunos secretos eran más antiguos y más pesados de lo que el pueblo había imaginado jamás. Durante semanas, la cabaña y el círculo de piedra fueron revisados por los investigadores, pero las familias se impacientaban al no obtener respuestas. El alguacil daba declaraciones cuidadosas, los expertos hablaban con cautela, y aún así el aire en Ashbury zumbaba con la misma pregunta que había flotado por 5 años. ¿A dónde habían ido los niños? Parecía que los nuevos hallazgos solo añadían capas de confusión, hasta que una tarde, un pequeño detalle ofreció el primer verdadero avance. Un ayudante fotografiaba el interior de la cabaña cuando notó algo tenue grabado en la madera de la pared junto a una ventana agrietada. Al principio pensó que era daño causado por el clima o insectos, pero cuando el ángulo de la luz cambió, las marcas se revelaron. Letras, toscas y superficiales, arañadas por una mano temblorosa, se inclinó, leyéndolas en voz baja, y llamó al alguacil. Las palabras eran simples, irregulares y aterradoras en su claridad. 5 nombres, cada uno perteneciente a uno de los amigos desaparecidos, tallados en la madera con trazos desesperados. El alguacil ordenó que la pared fuera cortada con cuidado de la cabaña y transportada bajo custodia a la sala de pruebas. Las familias fueron convocadas al juzgado, donde los grabados fueron exhibidos bajo la dura luz fluorescente. Los padres se inclinaron, temblando mientras trazaban las letras toscas con los dedos. Ryan, Jesse, Dana, Mark, Lila. Cada nombre tallado como si los propios niños hubieran querido dejar prueba de que habían estado allí, de que no habían desaparecido en el aire. La revelación sacudió al pueblo. La cabaña ya no era solo una estructura abandonada, ni el círculo de piedra una curiosidad inexplicable. Ahora había evidencia, directa e innegable,
de que los niños habían estado dentro de ese lugar. Los reporteros descendieron de nuevo, sus preguntas afiladas, sus cámaras destellando. El alguacil, aunque desgastado por años de frustración, habló con una voz más firme de la que nadie había escuchado en mucho tiempo. El caso no solo estaba vivo, había sido abierto de golpe. Los investigadores trabajaron hasta entrada la noche, revisando cada centímetro de la pared en busca de huellas o rastros, pero los años la habían dejado limpia. Lo que más importaba no era la ciencia forense, sino la humanidad de esas marcas. Los niños habían dejado un mensaje, y al hacerlo, habían probado que la búsqueda no había sido en vano. Las teorías estallaron en el pueblo. Algunos creyeron que los nombres eran una súplica de ayuda, grabados en cautiverio. Otros susurraban que los grabados fueron forzados, hechos bajo la mirada de alguien. El alguacil no confirmó ni negó, pero permitió que una verdad fuera dicha en voz alta por primera vez en años. Los niños habían estado vivos, al menos lo suficiente para dejar sus nombres atrás. El hallazgo fue pequeño, unas pocas letras toscas en madera vieja, pero bastó para encender al pueblo de nuevo. Ashbury ya no se hundía en el silencio. La esperanza, frágil pero ardiente, regresó con el peso de esos 5 nombres. Cuando la noticia de los nombres tallados se esparció más allá de Ashbury, el pueblo volvió a ser el centro de atención y con ello las familias fueron arrastradas otra vez a una tormenta que apenas habían sobrevivido la primera vez. Los reporteros regresaron con furgonetas y cámaras, instalándose frente al juzgado e incluso en calles tranquilas de los barrios. Extraños llamaban a horas extrañas, algunos ofreciendo oraciones, otros teorías descabelladas, y otros exigiendo saber por qué había tomado 5 años descubrir algo tan simple. La herida que había empezado a cicatrizar se reabrió, cruda y dolorosa, y las familias quedaron sangrando en público una vez más. El padre de Ryan, que alguna vez había encontrado fuerza en el silencio, fue confrontado frente a su ferretería por periodistas que le exigían saber si creía que su hijo había estado cautivo en la cabaña. Respondió con manos temblorosas y una voz cargada de agotamiento que no lo sabía, que nunca lo había sabido. Y el clip fue transmitido en cadenas nacionales como si fuera confesión. La madre de Dana, que había intentado construir una frágil rutina, se desplomó en el vestíbulo de la iglesia cuando alguien le entregó una foto impresa de los grabados. Lloró no solo por su hija, sino por la repentina apertura de un dolor que había intentado tanto reprimir. En el pueblo la tensión volvió como si no hubiera pasado el tiempo. Viejas discusiones reaparecieron, vecinos tomando bandos en las teorías, susurros sobre quién podría haber sabido algo, sospechas afiladas de nuevo. La cafetería, que había permanecido más callada con los años, volvió a llenarse, pero con conversaciones que dejaban a todos inquietos. Algunos estaban seguros de que los grabados probaban que los niños habían estado vivos durante meses después de desaparecer. Otros juraban que significaba lo contrario, que su último acto desesperado había sido grabar sus nombres antes del final. El alguacil intentó calmar el ruido, de pie en los escalones del juzgado, e insistiendo en que la investigación había sido reactivada, que el hallazgo era progreso, pero sus palabras hicieron poco por tranquilizar a las familias que ya habían soportado demasiado. Para ellos, la verdad de los nombres no era solo evidencia, era un cruel recordatorio de que los niños habían pedido ayuda que nunca llegó. De noche, las velas regresaron al césped del juzgado. Como en las primeras semanas de la búsqueda, las familias se reunieron otra vez en el parpadeo de la luz, tomados de las manos, mirando las fotografías de la pared de la cabaña. El dolor era más agudo ahora porque traía un nuevo filo. El conocimiento de que sus hijos habían estado más cerca de lo que se habían atrevido a esperar. El bosque había susurrado sus nombres al mundo, pero lo había hecho demasiado tarde. La herida reabierta se extendió por cada hogar en Ashbury, cada padre reviviendo el día de la desaparición, cada hermano forzado a imaginar cómo habían sido esos últimos momentos. La sanación había sido frágil, temporal, y ahora estaba deshecha. El pueblo volvía a vivir bajo la sombra de la ausencia, más dolorosa porque la esperanza había sido agitada, luego enredada de nuevo en el dolor. Los investigadores regresaron al hueco cada día, revisando la cabaña y el círculo de piedras, pero lo que más los inquietaba no era lo que encontraban, sino lo que no. El bosque mismo parecía alterado, demasiado quieto, como si hubiera contenido el aliento y se negara a soltarlo.
Hombres que habían caminado líneas de búsqueda durante décadas admitieron que el silencio allí se sentía más pesado, opresivo de una manera que se pegaba a la piel. Pájaros que llenaban el resto del bosque de Ashbury enmudecían en cuanto el equipo llegaba al claro, sin canto en el dosel, sin crujido en la maleza. Incluso el viento parecía renuente a pasar. Los ayudantes marcaron el perímetro con cinta, sus radios chisporroteando con estática cada vez que se acercaban demasiado al círculo de piedras. Las baterías se agotaban más rápido de lo esperado. Las linternas se apagaban aunque fueran nuevas, y las cámaras captaban cuadros distorsionados, destellos de luz, donde no debía haber nada. Algunos de los oficiales más jóvenes se reían, diciendo que era mal cableado o nervios, pero los hombres mayores recordaban los primeros días de la búsqueda 5 años atrás y admitían que el bosque nunca había parecido correcto, entonces tampoco. Las familias que se reunían en las barricadas hablaban en susurros sobre el silencio. Las madres juraban que podían sentirlo extendiéndose, siguiéndolas a casa por la noche, metiéndose en sus cocinas y dormitorios. Decían que no era solo la ausencia de sonido, sino algo más pesado, como ser observados por los propios árboles. En las vigilias la gente rezaba más fuerte que antes, sus voces quebrándose, como si alzarlas pudiera rechazar la quietud que se había filtrado en todo. El alguacil intentó mantener a su equipo enfocado, pero incluso él se sintió inquieto. Se paró en el hueco una tarde mientras caía el sol y se dio cuenta de que el coro usual de grillos nunca comenzaba. La calma se sentía antinatural, un vacío que no nacía del azar. Admitió a los agentes estatales que no quería que sus ayudantes permanecieran en el claro después del anochecer. Los expertos asintieron, fingiendo no estar de acuerdo, pero sus mandíbulas tensas los delataron. Los reporteros percibieron la inquietud y la convirtieron en titulares. Bosque del silencio apareció en los periódicos, y la especulación giró rápidamente. Algunos afirmaban que el círculo de piedras marcaba un lugar de sacrificio. Otros decían que la cabaña había sido construida para contener algo en lugar de esconderse dentro. Las teorías se propagaron más rápido de lo que el alguacil podía negarlas, y con cada relato, el silencio crecía en la mente de los habitantes. Para las familias, el silencio era peor que el ruido. El ruido podía explicarse, pero el silencio sugería algo oculto, esperando, inconcluso. Cada noche, al encender velas frente al juzgado, susurraban los nombres de sus hijos al aire denso, esforzándose por escuchar aunque fuera la más leve respuesta. Nunca llegaba ninguna. El silencio del bosque se mantenía firme, antinatural e intacto, un recordatorio de que los árboles estaban guardando un secreto que nadie aún comprendía. Se tomó la decisión de buscar bajo la cabaña, aunque había estado medio enterrada durante tanto tiempo que nadie sabía lo que encontrarían. Las tablas del suelo estaban combadas y blandas, el olor a podredumbre lo bastante fuerte para picar la nariz, pero el alguacil ordenó levantarlas una por una. Los ayudantes trabajaron con cuidado, el crujido de las palancas resonando en el hueco, hasta que las tablas cedieron para revelar un espacio angosto lleno de tierra y piedra. Era estrecho, apenas lo bastante alto para que un hombre se agachara, pero los investigadores bajaron luces dentro, los haces cortando el polvo que giraba con cada movimiento. Al principio, el espacio parecía vacío, solo suelo húmedo y el ocasional correteo de ratones. Pero pronto, el equipo notó que la tierra había sido alterada. Una sección cerca del centro era más oscura, más blanda, como si hubiera sido cavada y rellenada de nuevo. Llamaron a escáneres de penetración terrestre y el equipo confirmó lo que sus ojos ya temían. Había cavidades abajo, espacios demasiado regulares para ser naturales. Se trajeron palas, el trabajo lento y tenso, cada golpe en la tierra cargando con el peso de años de preguntas sin respuesta. El primer objeto descubierto fue una pequeña caja de hojalata, su tapa oxidada, sus lados deformados. Dentro había pedazos de papel tan húmedos que casi se disolvían al tocarlos, pero lo suficiente que daba para ver líneas débiles dibujadas por la mano de un niño. Bocetos toscos de árboles, un sol y muñecos de palo. Los investigadores colocaron la caja en bolsas de evidencia con manos temblorosas, sus voces bajas al pasarla al alguacil. Era la primera prueba clara de que los niños habían ocupado ese espacio, y el aire en la cabaña se volvió más pesado con la comprensión. La excavación continuó, y más profundo aún desenterraron fragmentos de tela, desvaídos y frágiles.
una manga con un botón aún adherido, un borde desgarrado de mezclilla, hilos que el tiempo casi había borrado. No se encontraron cuerpos ni huesos, pero la presencia de pertenencias contaba una historia más oscura que las palabras. Los niños habían estado allí, bajo la cabaña, ocultos en la tierra donde nadie jamás habría pensado buscar. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente, y el pueblo se reunió una vez más en el juzgado. Algunos lloraron por la confirmación, otros exigieron respuestas, pero todos entendieron que lo descubierto no era el final, solo otro paso en las profundidades de un misterio que parecía interminable. El bosque había entregado fragmentos, pero no la verdad, y el silencio que siguió fue más pesado que antes. El alguacil se paró junto a la cabaña cuando cayó la noche. El espacio expuesto como una herida. Sabía que vendría más excavación, más búsqueda en las profundidades tanto de la tierra como del pasado. Por ahora solo podía mirar hacia el hueco bajo la cabaña y sentir el peso de la ausencia presionando desde abajo, un recordatorio de que lo que buscaban quizá nunca saldría completamente a la luz. La excavación bajo la cabaña se volvió más deliberada después del hallazgo de la caja de hojalata y los trozos de tela. Los investigadores trabajaron por turnos, el sonido de palas y picos constante en el aire húmedo, hasta que la tierra finalmente cedió ante algo sólido. Al principio fue solo el borde de una piedra, lisa y plana, distinta de las rocas irregulares dispersas en el suelo. Al despejar más, el contorno se reveló, un cuadrado demasiado perfecto para ser natural. Una entrada oculta, sellada por el tiempo y capas de tierra, tardaron horas en abrirla. La losa de piedra era pesada, las bisagras debajo oxidadas, pero con suficiente fuerza se levantó, liberando una ráfaga de aire que traía el olor de agua vieja y podredumbre. Linternas fueron bajadas al hueco, sus haces cortando la oscuridad, para revelar una serie de escalones tallados directamente en la piedra. El alguacil ordenó que la cámara fuera mapeada y fotografiada antes de que alguien descendiera, pero la urgencia era evidente en su rostro. No era un espacio angosto, era algo construido deliberadamente, oculto bajo la tierra, esperando ser hallado. Cuando el primer investigador bajó, la cámara lo tragó en silencio. Las paredes eran de piedra, húmedas y cerradas, el aire cargado con olor a moho. El cuarto se extendía más ancho de lo esperado, quizá 6 metros de ancho, el techo apenas lo bastante alto para permanecer de pie. A lo largo de una pared había estantes de madera colapsando bajo su propia podredumbre, apilados con latas cuyos rótulos hacía tiempo se habían borrado. Latas oxidadas yacían esparcidas en el suelo, su contenido arruinado en una pasta irreconocible. Contra otra pared se alzaban 2 catres, marcos delgados con lo que quedaba de colchones adheridos, la tela manchada y quebradiza con la edad. El detalle que silenció a todos no fueron los estantes ni las camas, sino las paredes mismas. A la luz de las linternas podían verse tenues marcas, dibujadas con crayón o tiza, aferradas a la piedra a pesar de la humedad, dibujos infantiles de casas, de figuras de palo tomadas de la mano, de soles y árboles. Un dibujo mostraba 5 pequeñas figuras de pie juntas dentro de un anillo, con figuras más altas dibujadas fuera de él, sus formas toscas pero amenazantes. No eran solo restos de niños retenidos allí, eran un mensaje, fragmentos de vidas presionadas en la piedra misma. La noticia de la cámara llegó a las familias antes que el informe oficial, y con ella una nueva oleada de dolor. Algunos se aferraron a la esperanza, diciendo que los niños debieron vivir lo suficiente para hacer esos dibujos, mientras otros se derrumbaron, convencidos de que la cámara era una tumba más que un refugio. El alguacil dijo poco, solo que la búsqueda se estaba ampliando, que cada centímetro sería examinado. Para el pueblo, el hallazgo fue tanto un avance como una maldición. El misterio se había profundizado, el horror se había agudizado, y aunque las respuestas parecían más cercanas, la cámara bajo la cabaña ofrecía solo silencio. Era un silencio que hablaba más fuerte que las palabras, diciendo a Ashbury que el bosque había ocultado mucho más de lo que jamás habían imaginado. Entre los estantes en descomposición de la cámara subterránea, encajado entre 2 latas oxidadas y un farol roto, un investigador encontró algo inesperado. Era un pequeño cuaderno,
de esos baratos vendidos en las tiendas de la esquina, su cubierta deformada por el agua y sus bordes roídos por el moho. Las páginas dentro estaban rígidas y manchadas, pero aún legibles en algunos lugares. El alguacil ordenó que se sellara y fuera llevado de inmediato al laboratorio de pruebas. Pero la noticia se difundió antes de que terminara la noche. Por primera vez, desde la desaparición, había palabras dejadas atrás, una voz presionada en papel. El diario fue manipulado con guantes, cada página pasada con cuidado bajo luces brillantes. Al principio, las entradas parecían casi inocentes, llenas de dibujos toscos y notas simples que solo podían haber sido escritas por niños. Había líneas sobre juegos jugados en la oscuridad, marcas que sugerían que se estaban contando los días, raya tras raya arañada en los márgenes. Pero a medida que avanzaban las páginas, la escritura se volvía frenética, las frases más cortas, la ortografía rota. Una página decía simplemente: «Todavía estamos aquí». Las letras presionadas con tanta fuerza que el lápiz casi había perforado el papel. Los expertos confirmaron que la escritura coincidía con muestras tomadas de tareas escolares de los niños desaparecidos. La realización golpeó a las familias como un rayo. Sus hijos no solo habían estado en la cámara, habían dejado atrás sus pensamientos, su miedo, su desesperada prueba de vida. Los padres fueron llevados a la comisaría uno por uno y se les mostraron las entradas. Muchos no pudieron terminar de leer. Un padre tuvo que salir de la sala cuando reconoció un garabato de un perro que su hija había dibujado un centenar de veces antes en sus cuadernos en casa. No todas las páginas estaban claras. El agua había borrado secciones enteras, dejando solo manchas y fibras rasgadas. Sin embargo, lo que quedaba pintaba un cuadro más escalofriante que cualquier teoría anterior. Menciones de «el hombre» aparecían, siempre escritas de la misma manera, con trazos desiguales y lápiz oscurecido. Ningún nombre, solo esas dos palabras. «El hombre dice que estemos callados», decía una línea. «El hombre trae comida», decía otra. La entrada más aterradora llegó casi al final, cuando la escritura se rompió en garabatos irregulares. «El hombre está enojado. Queremos ir a casa». El alguacil se negó a divulgar todo el contenido, pero lo suficiente se filtró para alimentar una tormenta de miedo y furia. En la cafetería, los vecinos discutían sobre quién podía haber sido el hombre. Algunos susurraban que tenía que ser alguien local, alguien de confianza, alguien que conociera bien la tierra como para ocultar la cámara. Otros hablaban de extraños, vagabundos que pasaban desapercibidos. Cada teoría reabrió la herida, y la sospecha se extendió por Ashbury como humo. Para los investigadores, el diario fue tanto un regalo como una maldición. Confirmaba la presencia de los niños, probaba que habían estado vivos mucho tiempo después del día en que desaparecieron, pero también planteaba preguntas más oscuras. ¿Quién había sido el hombre y cómo se había movido sin ser visto durante tanto tiempo? El diario hablaba en fragmentos, un coro de voces jóvenes clamando a través de años de silencio, y aunque no podía contar la historia completa, dejó algo claro. Los niños no habían desaparecido sin dejar rastro, habían dejado palabras, y esas palabras perseguirían al pueblo para siempre. Cuando los analistas terminaron de revisar el diario página por página, encontraron algo que la mayoría había pasado por alto al principio. En la segunda mitad del cuaderno, después de las entradas frenéticas y las líneas desesperadas sobre querer volver a casa, había pasajes que no sonaban como de niños. La letra era más tosca, más pesada, y aunque aún estaba hecha con lápiz, los trazos estaban tan profundos que cortaban el papel debajo. Los investigadores discutieron si podría haber sido uno de los chicos mayores tratando de imitar a un adulto, pero los expertos en caligrafía insistieron en que el estilo no coincidía con ninguno de los niños desaparecidos. Alguien más había escrito en ese cuaderno. Las palabras eran escalofriantes. Hablaban de reglas, de silencio, de obediencia. «No deben hablar cuando llegue la noche», decía una línea. Otra decía: «Si obedecen, estarán a salvo. Si no, serán castigados». Las frases se repetían una y otra vez, grabadas en los márgenes y entre los dibujos, como si quien las escribía intentara grabar las reglas en quien las leyera.
Los investigadores comprendieron de inmediato. Esa era la voz de el hombre, irrumpiendo en el único medio de expresión que tenían los niños, dejando sus advertencias junto a sus gritos de auxilio. Las familias fueron convocadas de nuevo, y esta vez la reacción fue diferente. Nadie sollozó, nadie se derrumbó, se sentaron en silencio, absorbiendo el peso de la revelación. Ya no era solo la historia de niños atrapados bajo tierra, era la historia de control, de alguien imponiéndose sobre ellos con reglas y amenazas. La madre de Dana susurró que la letra parecía la de un sermón, dura e implacable, como si el escritor creyera que estaba salvando a los niños incluso mientras los mantenía cautivos. El alguacil habló con cuidado en la conferencia de prensa, evitando detalles, pero la verdad se filtró rápidamente. Los reporteros se aferraron a la idea de que el cuaderno había sido compartido, que contenía no solo las voces de los niños, sino también la de su captor. Los titulares a la mañana siguiente llevaban frases como «las palabras del hombre reveladas» y «reglas de cautiverio en el cuaderno del bosque». El pueblo reaccionó con furia y temor, muchos convencidos de que esto significaba que el secuestrador había estado cerca. Tal vez incluso alguien que conocían, un rostro en el que habían confiado durante años. Estallaron discusiones en la cafetería, en los bancos de la iglesia y en la gasolinera. Algunos juraban que el lenguaje sonaba como el de un predicador que alguna vez conocieron, otros pensaban en un voluntario escolar, un granjero que vivía cerca del bosque, un vecino cuyo comportamiento extraño ahora parecía siniestro. La sospecha se extendió como una enfermedad, y el silencio antinatural que había colgado sobre el bosque se extendió ahora por el propio pueblo. La gente evitaba el contacto visual, las amistades se resquebrajaban, y la frágil sensación de seguridad se destruyó. Los investigadores comprendieron el peligro de revelar demasiado, pero incluso en secreto la revelación cambió el rumbo del caso. Ya no buscaban solo rastros de los desaparecidos, estaban cazando a un hombre cuya voz ya había sido encontrada. El diario había hablado, y lo que decía era más perturbador de lo que nadie había imaginado. El otoño de 2017 trajo consigo un último intento de hacer avanzar el caso. La tecnología había avanzado desde los primeros vuelos, y un grupo de voluntarios locales compró un dron capaz de llevar cámaras de mayor resolución y sensores térmicos. Se decidió hacer un nuevo reconocimiento del bosque de Ashbury, un último barrido antes de que las hojas cayeran y el paisaje volviera a ocultarse. El pueblo se reunió en un silencio inquieto mientras el equipo preparaba el vuelo, todos conscientes de que habían pasado 5 largos años desde que los niños desaparecieron, y sin embargo, el bosque seguía guardando sus secretos. El dron se elevó desde el claro cerca de la cabaña, sus hélices zumbando mientras subía por encima de la línea de árboles. La transmisión en vivo se proyectaba en un monitor, observada de cerca por ayudantes, voluntarios y padres cansados que ya se habían acostumbrado a la decepción. Al principio las imágenes eran familiares, extensiones interminables de bosque denso, las crestas irregulares que marcaban antiguos caminos de tala y parches de maleza, donde los ciervos se deslizaban en silencio. Nada parecía fuera de lo común. Luego el dron se internó más, siguiendo una estrecha quebrada a la que pocos se habían atrevido a entrar a pie. La cámara térmica se encendió, su vista brillando con puntos de calor de los animales abajo. Durante un largo tramo, la pantalla mostró solo manchas dispersas de vida silvestre. Pero entonces apareció una forma que congeló a la multitud. No era un ciervo ni un zorro, sino un rectángulo de calor, constante y definido, como si algo hecho por el hombre estuviera guardando calor bajo la tierra. El piloto estabilizó el dron, bajándolo con cuidado hacia la fuente. A medida que la cámara se ajustaba, el suelo del bosque apareció en vista, espeso con enredaderas y musgo, pero debajo había algo, un contorno demasiado recto para ser natural, una puerta, quizás de metal, casi oculta por años de crecimiento. El monitor mostró los bordes con claridad, el tenue brillo del óxido, donde la luz del sol alcanzaba. Jadeos recorrieron la multitud. Los padres se aferraron de las manos, los investigadores intercambiaron miradas tensas. Por un momento, la esperanza resurgió. Podría ser otra cámara, otro lugar oculto ligado a los niños. Pero con la esperanza llegó el miedo. La última cámara había dado dibujos y fragmentos de vida, pero también silencio, podredumbre y desesperación.
El alguacil ordenó registrar las coordenadas y que el dron diera otra vuelta, capturando cada ángulo. La transmisión no mostraba movimiento cercano, ninguna señal de alguien observando, y sin embargo, el bosque parecía hacerse más pesado con cada segundo que pasaba. El dron finalmente regresó a la base, sus hélices cortando el aire mientras aterrizaba en la tierra. El monitor se apagó, pero la imagen de esa puerta oculta quedó grabada en la mente de todos los que la habían visto. El alguacil anunció que el sitio sería asegurado y excavado en los próximos días, pero su voz transmitía poca certeza. Las familias permanecieron en el claro, divididas entre la esperanza y el temor, sabiendo que lo que esperara bajo esa parte de la tierra podría traer consuelo o abrir una herida que nunca sanaría. La excavación de la puerta oculta comenzó al amanecer. Los ayudantes acordonaron el área mientras un pequeño equipo de trabajadores despejaba la maraña de raíces y enredaderas. El aire era cortante con la escarcha otoñal, el suelo húmedo y obstinado. Pero poco a poco el contorno se reveló por completo. Lo que descubrieron no era solo una escotilla, sino una losa de metal reforzado, atornillada en piedra, sus bisagras selladas con óxido. Había sido construida para durar y había logrado permanecer escondida por años. Las familias se mantuvieron juntas en la cresta superior, en silencio y pálidas, preparándose para lo que pudieran encontrar. Cuando por fin lograron abrir la losa, el sonido del metal raspando contra la piedra resonó entre los árboles. Un soplo de aire emergió, rancio y fétido, trayendo consigo el olor de moho y algo más antiguo que nadie quiso nombrar. Linternas fueron bajadas hacia la oscuridad, haces de luz barriendo una escalera tallada en la piedra. El alguacil ordenó al equipo descender, y uno por uno bajaron, sus voces bajas, sus botas resonando contra la piedra. La cámara de abajo era más grande que la primera, y mucho más deliberada. Las paredes estaban alineadas con estantes de madera, aún sosteniendo frascos de comida en conserva, hacía tiempo arruinada, su vidrio cubierto de polvo. En el centro de la habitación había una mesa larga de madera, su superficie marcada y manchada, rodeada de sillas pequeñas. La vista era insoportable, un lugar de reunión construido bajo tierra, como si alguien hubiera intentado crear una versión torcida de un hogar. Pero lo que colgaba en la pared del fondo detuvo cada respiración. Allí, clavados en hileras ordenadas, había dibujos como los hallados antes, solo que estos estaban más claros, intactos por el agua o la descomposición. Mostraban a las mismas 5 figuras, pero mayores, más altas, su cabello más largo, sus rostros dibujados con más detalle. Los niños habían estado vivos allí, mucho después de lo que nadie había creído posible. En la esquina de la pared, garabateada en letras desiguales, había una línea que congeló a los investigadores en su lugar. Todavía estamos esperando. Jadeos llenaron la cámara, algunos de incredulidad, otros de un dolor demasiado agudo para contener. Las palabras no habían sido escritas en 2012 o 2013, sino mucho después. Los expertos dirían más tarde que la escritura no tenía más de 1 año. Esto significaba que al menos algunos de los niños habían sobrevivido mucho tiempo después de que el caso se enfriara. El silencio que siguió fue más pesado que la tierra presionando desde arriba. Cuando el alguacil emergió, su rostro gris dijo solo que la verdad lo cambiaría todo. Los niños no habían desaparecido simplemente, ni todos habían muerto en los primeros meses. Habían sido mantenidos, año tras año, ocultos bajo el bosque, esperando ayuda que nunca llegó. La verdad increíble no era solo que el misterio se había prolongado tanto tiempo, sino que la esperanza había estado viva todo el tiempo, enterrada bajo raíces y silencio, llamando en palabras que nadie había escuchado, hasta que ya era demasiado tarde.